¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a nuestra ya penúltima sesión de este curso intitulado Derecho Penal 1. Y bueno, estamos ya agotando esta parte de nuestro curso con un tema sumamente relevante y sobre todo que centrará el parteaguas para que ustedes aprendan al derecho penal, para que ustedes comprendan la importancia y la relevancia, sí, de aprender teoría, pero también poderla llevar a la práctica. También estipular estas líneas dentro de una investigación, estas líneas dentro de cómo nosotros estamos viendo hoy día a la investigación de los delitos per se. Entonces, en esta parte vamos a cerrar ya el curso con algo muy, muy importante que es la teoría del delito, pero también la teoría de lo que son las generalidades de las ciencias penales, de qué se apoya el derecho penal, cómo es que se dan estas líneas de investigación científica, estas líneas de investigación empírica, médica, clínica quizá, ¿no? Sean ustedes bienvenidos a nuestra penúltima sesión del curso y bueno, vamos a dar arranque con esta parte de las generalidades del derecho penal, ya en materia de teoría del delito. Y principalmente vamos a abordar sus elementos objetivos, subjetivos, los presupuestos del delito, quiénes son los participantes del delito y sobre todo cómo nosotros vamos a ir direccionando el fundamento jurídico, el fundamento constitucional. Recordábamos que en sesiones anteriores habíamos visto esta posición del derecho penal en una categoría del derecho público, porque quien agreda la ley, quien agrede o transgrede en este sentido a las instituciones del derecho penal, está agrediendo a su sociedad en general, más allá de que si Gunther Jacobs lo ve como un derecho penal del enemigo o si la protección de derechos humanos tiene que operar para los presuntos delincuentes. ¿Me explico? Y entonces en esta parte nosotros tenemos que ser susceptibles a cómo estamos encuadrando cada una de las categorías y cada uno de los participantes del delito. Ahora bien, desde luego que el derecho penal, al pertenecer al orden público, es del interés público, es del orden general, de la observancia general, para que nosotros podamos entender esos presupuestos básicos de cada una de las figuras que hacen al catálogo de delitos, tanto federal como estatal o local. ¿Sí? Entonces, en esta parte siempre es importante también que ubiquemos las leyes a través de qué, de la constitución política, esa jerarquización importante de las leyes a través de la jerarquización de ellas. Y la primera será siempre la constitución política, porque de ahí parte todo el catálogo de delitos. ¿Me explico? Porque de ahí también su posición en el derecho penal federal, pues establecerá su código penal federal para cuando se agredan o se transgredan a las instituciones del Estado. Que en una materia local, ahora sí, el delito se divida en el fuero común y en el fuero federal, de acuerdo a los grados de participación con los cuales vamos a empezar a ver esta clase de estudio. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para que nosotros entendamos muy bien lo que estoy ejemplificando y que ustedes atiendan a estas condiciones del derecho penal, como desde una perspectiva analítica, jurídica, nosotros debemos voltear a ver siempre esta génesis constitucional y sobre todo que el fundamento constitucional de los delitos lo estipula el artículo 21, porque corresponderá al Ministerio Público esa investigación de los delitos, ¿sí? Corresponderá adecuadamente al Ministerio Público dar luz y dar celeridad a esa investigación cuando las víctimas sean agredidas por algún agente activo, que más adelante vamos a ver estas categorizaciones. Ahora, obviamente el artículo 20 constitucional nos habla de un proceso penal acusatorio, adversarial, oral,
que se debe regir bajo los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad y de inmediación, pero que atenderá a 3 apartados indispensables para llevar este proceso penal acusatorio oral y adversarial, que por ello atiende primero a los principios generales, que es esclarecer los hechos presuntamente constitutivos de delito, que toda audiencia se debe desarrollar ahora sí con la reforma desde 2008 en presencia de un juez, que para los efectos de la sentencia solo se considerarán todas las pruebas que se hayan desahogado en los juicios orales, que también se pueda tramitar pruebas anticipadas, que pueda haber desahogo, que el juicio se debe celebrar de manera pública, de manera contradictoria, pero específicamente de manera oral. Una disculpa, es que se me movió aquí el micrófono. Ahora, obviamente los juzgadores tienen que atender siempre esta perspectiva de derechos humanos, atender los juicios desde la perspectiva y mística de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que el proceso penal, pues una vez iniciado, siempre tiene que estar en oposición de una víctima y de un inculpado o imputado. ¿Sí? Que tiene que tener estas condiciones de que solo un juez puede tener esa convicción de establecer la culpabilidad de un procesado. Ahora, obviamente en el apartado B vamos a establecer los principios de las personas imputadas de delitos. Porque recordemos que en México existe la figura de la constitucionalidad y la figura de los derechos humanos, que se presume inocente toda persona acusada por algún delito hasta que los jueces, el proceso penal y el desahogo de las audiencias demuestren lo contrario, que se pueda declarar inocente al momento de guardar silencio y se refute y se guarde esa presunción de inocencia antes que la misma presunción de culpa. ¿Sí? Que se le informe por qué delito está siendo acusado, que se le informe de manera adecuada sus derechos que le asisten y sobre todo que la ley puede también establecer beneficios para todos los procesados o inculpados, incluso hasta los sentenciados por materia de persecución de delitos. Ahora bien, que se tenga audiencia a través de testigos, de periciales, y en tanto que el apartado C nos va a hablar de los derechos de las víctimas o aquellos ofendidos materia de delito, que se coadyuve con el Ministerio Público para recabar todos los datos necesarios que nos permitan atender una investigación del orden criminal, que se reciba esa condición de atención médica y psicológica de urgencia, porque las víctimas también, en un efecto victimológico, de repente son olvidadas por el Estado. Que a través de una buena reparación del daño se atienda adecuadamente esa resarción de derechos, esa restitución de lo que la víctima era antes de sufrir un daño tan punitivo como un delito. ¿Sí? Que el resguardo de su identidad, obviamente, pues esté a través de la protección de datos personales y sobre todo cuando sean menores de edad, cuando los delitos sean materia de agresión sexual, cuando haya trata de personas con fines de secuestro, de explotación sexual, laboral, infantil, delincuencia organizada. Y sobre todo, que el Ministerio Público debe garantizar una debida diligencia para protección de víctimas, ofendidos, testigos y todas las partes que en general intervengan en un proceso penal. Obviamente, uno de los derechos primigenios de las víctimas es solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para que se protejan sus derechos y a su vez se restituyan los mismos. Y sobre todo, que impugnen ante la autoridad judicial aquellas omisiones que tenga el Ministerio Público en materia de investigación y sobre todo que las resoluciones no se haga a través del desistimiento del derecho de la acción penal, sino que también sea satisfecha la reparación del daño adecuado. ¿De acuerdo, jóvenes? Obviamente, subsecuentemente el artículo 21 nos está hablando que la investigación de los delitos va a corresponder al Ministerio Público
a través de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejecutivo Federal, de la Guardia Nacional, de las policías de investigación, de las policías preventivas, y que bajo la conducción de se haga el ejercicio de la acción penal a través de ¿qué? Del Ministerio Público, pero que se judicialicen esas investigaciones, que se judicialicen esas carpetas, que competa a la autoridad administrativa en la aplicación de sanciones, que la materia de seguridad pública esté en función primero de la federación, de las entidades federativas y los municipios a cargo, que el Ministerio Público y las instituciones policiales, en el orden de los tres mismos parámetros del gobierno, incluida la Guardia Nacional, regulen la selección, ingreso y formación y permanencia de sus programas operativos. Que hoy día el esclarecimiento de los delitos también debe atender a una materia preventiva, a una materia formativa. ¿Sí? Entonces, con esto, este preámbulo, jóvenes, nosotros debamos ahora sí a meternos de lleno a esta condición el fundamento constitucional de los delitos. Ya establecimos que el derecho penal va a corresponder al orden público, que el derecho penal va a establecer esas líneas de investigación porque se ha agredido a la sociedad en general. Entonces, ya refutamos que el artículo 20 establece que los principios del proceso penal son acusatorio, oral, bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. Que la investigación de los delitos va a corresponder al Ministerio Público, a las policías de investigación, quizá a las policías preventivas y la propia Guardia Nacional en función de seguridad pública. Que el ejercicio de la acción penal, sí, ante tribunales, meramente va a corresponder a la gente del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que la autoridad judicial ejerce esa acción penal y sobre todo se punibilicen y se castiguen esos delitos. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de instrumentos de inspección, que son la inspección es el acto de investigación principal para salvaguardar el estado de lugares y objetos, pero sobre todo instrumentos o productos que sean materia de delito. Y sobre todo, que es necesario la integración de la trilogía investigadora, que es Ministerio Público, Policía de Investigación y Servicios Periciales. Entonces, obviamente, toda inspección debe constar en un registro previo. Toda inspección debe constar en hechos lógicos, jurídicos, probatorios, con objeto de poder a veces hasta levantar o identificar cadáveres cuando son materia de muertes violentas o porque se presuman causas no naturales. Que se hagan los protocolos necesarios para inspeccionar esos cuerpos, levantarlos, trasladarlos, que en otras materias, no nada más de la parte de delito violento, también poder resolver de manera probatoria, con la debida diligencia, esos delitos de acuerdo a la infracción que se ha cometido a la sociedad, de acuerdo con los preceptos de ser becaria. ¿Sí? Ahora sí, entender la teoría del delito, ustedes como estudiantes de derecho deben identificar estos elementos típicos acordes a la descripción legal del delito que se conoce como tipo penal. Y sobre todo los presupuestos que hacen para una buena tipicidad en esta condición legal del delito. Obviamente, al referirse a esos elementos típicos, obviamente vamos a entender y vamos a empezar a discernir cómo los supuestos de delito, es decir, los participantes, entendamos que los sujetos de derecho en materia penal y ya cuando se está hablando de delitos, se corresponderá al agente activo y al agente pasivo, que de acuerdo con el grado de participación y de ejecución de movimientos corporales, se entenderán las conductas típicas, los medios de ejecución de las conductas cuando el tipo penal los exija, que de ahí se desprendan los objetos material y jurídico y sobre todo que el elemento normativo que es la antijuridicidad, expresada debidamente, indebidamente, justa o injustamente o sin derecho, establezcan los elementos subjetivos con la intención y las circunstancias a estos elementos que van a hacer cómo se suscitaron los hechos materia de delito, materia de antijuridicidad.
Ahora, de acuerdo con los presupuestos básicos generales, aquellas circunstancias o situaciones que den la existencia antes de la comisión de un delito, se establecerá una norma penal, un sujeto activo, un sujeto pasivo y el bien jurídico tutelado que se pueda estar afectando, de la mano de los objetos material y jurídico que nosotros vamos a estipular a través de la investigación criminal. Los presupuestos básicos especiales, obviamente ya son las exigencias que específicamente tiene la norma para poder integrar un tipo penal y sobre todo, qué presupuesto va a hacer que el delito sea considerado como tal. Aquí en la lámina les pongo el ejemplo de esa exigencia que observa el delito de aborto, que su presupuesto básico especial es el embarazo de una mujer y sobre todo que después de no haberse ejercido o de no haber tenido un embarazo, pues obviamente no se puede cometer un delito de aborto. Ahora, por otra parte, vamos a entender quiénes son los sujetos participantes en el derecho o para el derecho penal en el delito. El derecho penal siempre va a establecer figuras protagonistas como son el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿sí? Y que el sujeto activo se va a definir como esa persona física que ejerce una conducta llamada también movimiento corporal, una conducta de acción, una conducta que puede ser también de omisión o de comisión por omisión, pero que en su sinónimo la persona física es el delincuente, el agente criminal, el agresor. Y sobre todo que en términos de criminología, el vocablo criminal es lo que más manejamos nosotros como criminólogos. Obviamente, el sujeto activo siempre será una persona física con independencia de su condición sexogenérica, la edad, la minoría de edad, la inimputabilidad que tenga o la nacionalidad, entre otras características que el Ministerio Público tendrá que analizar para poder relacionar esas condiciones de la persona física. De acuerdo con cada una de las descripciones legales del delito, el delito se debe señalar de acuerdo a cualidades, a estipulaciones, a características especiales que requieran ser sujeto activo. Las personas morales o jurídico-colectivas también pueden ser sujeto activo. ¿Por qué? Porque están integrados por personas físicas. Entonces, en este caso, aquí el ejemplo que yo expongo es que si una mujer es una persona física, tendrá la calidad de sujeto activo para poder cometer una conducta susceptible llamada aborto. Pero solo la mujer embarazada, jóvenes, aquí se hace la precisión del presupuesto básico, que para que se consolide la figura del delito de aborto, esa mujer deberá ser embarazada para ser sujeto activo del aborto procurado. Ahora bien, pueden ser sujetos activos también los ascendientes, descendientes en línea recta y los cónyuges, concubinos, concubinarios, hermanos, adoptantes, adoptados. Pero aquí solamente puede hacer estos delitos en razón del parentesco o en relación de la afiliación. Nunca una persona moral o jurídica puede ser sujeto activo de algún delito. Ok, estamos en una condición que sí pueden ser sujetos de delito, porque las personas físicas integran esos entes ficticios llamadas personas físicas o jurídico-colectivas y que se valen a veces de esas figuras de las empresas, de las instituciones para ejecutar delitos. Pero en este caso, no se les da esa calidad de sujeto activo como tal completamente porque las personas morales carecen de cuerpo, carecen de materia, ¿sí? Entonces, solamente a las personas físicas que idearon, actuaron y ejecutaron conductas a través de personas morales, se les puede considerar imputables y sobre todo fincarles una responsabilidad penal. Específicamente a las personas físicas que se hacen valer o como instrumentos utilizan a las personas morales, se les puede imputar y culpabilizar sobre conductas delictivas.
Obviamente los artículos 13 y 22 del Código Penal Federal y el Código Penal de la Ciudad de México establecen quiénes pueden ser responsables por delitos y nos establecen que solamente son las personas físicas, pero que al actuar de acuerdo en congruencia con el artículo 32, las consecuencias jurídicas accesorias que se puedan aplicar a personas morales requieren algún tipo de pena para la persona jurídica o colectiva o la persona moral, que en este caso pues pueda ser eh, la disolución, la incautación de bienes, etcétera. Ahora, en tanto que el sujeto pasivo, como participante del delito o como sujeto del delito en materia penal, el sujeto pasivo es la persona física o moral sobre quien va a recaer el daño o el grado de peligro que se causa por la conducta de un agente criminal. Que en un sinónimo se le va a conocer también como víctima u ofendido. Ahora, que en algunos casos las personas jurídico-colectivas pueden ser sujetos pasivos de delito como en aquellos delitos que atentan contra el patrimonio o delitos que se atentan contra la nación. Recordemos que estrictamente el ofendido es la figura que va a resentir al delito de forma directa o, en su caso, en forma indirecta. Ofendidos en forma indirecta, por ejemplo, los familiares de alguna persona que ha fallecido por algún delito violento. ¿Sí? La víctima será esa persona quien directamente recibe el daño, el peligro, y el ofendido lo resentirá de manera indirecta. Ahora, existen clasificaciones en el sujeto pasivo en impersonal y personal. Dentro del impersonal es cuando se atiende a ese delito que está recayendo sobre personas jurídico-colectivas o morales, como por ejemplo los delitos patrimoniales, que es el robo, el fraude, el despojo, sobre sociedades mercantiles, sobre asociaciones civiles, sobre las instituciones del Estado. Y el elemento pasivo personal es cuando recae el delito sobre la persona física directamente. Por ejemplo, alguna persona que le provoca lesiones a otro individuo. ¿Sí? Entonces, aquí algunas características de los delitos se debe establecer de acuerdo a la conducta que se está ejerciendo, como por ejemplo el sujeto pasivo de la conducta es aquella que resiente de manera directa la acción. Por ejemplo, si estamos hablando de delitos patrimoniales, una persona que a lo mejor manda a cambiar a sus empleados cheques al banco, pues el dinero no le corresponde a los empleados. Entonces, el sujeto pasivo de la conducta es quien directamente resiente la acción. Pues será ese empleado a quien le han robado esos cheques. En cambio, el sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico tutelado que está resultando afectado. Por ejemplo, aquí el patrón, la persona que expidió esos cheques, es el titular del dinero, es quien es el dueño del dinero. Entonces, aquí el ejemplo está más que claro, ¿no? Que la conducta recae directamente sobre el empleado, pero el delito está recayendo sobre el bien patrimonial, que es el jefe desempleado. Espero que este ejemplo les haya quedado muy claro. Ahora, ¿cuáles son los objetos del delito? Pues obviamente, para efectos de derecho penal hay un objeto material y hay un objeto jurídico. El objeto material será sobre la persona o la cosa, el bien sobre el cual recae directamente el daño que se está causando o la puesta en peligro en que se ha colocado a las personas o a las cosas. ¿De acuerdo? Recuerden, objetos de delito material y jurídico. Material, las personas o las cosas o los bienes sobre los que recae directamente ese delito cometido. Cuando se trata de personas físicas, obviamente sí se les va a reconocer como sujetos pasivos, de tal modo que coincidan entre entre el sujeto pasivo y el objeto material, es decir, en delitos del orden de homicidio, de lesiones, de daño moral, de violación,
de estupro, entre otras figuras. Aquí el objeto material será la persona afectada directamente, ¿sí? Y el sujeto pasivo del delito, bueno, pues obviamente siempre serán personas físicas o personas, la persona física será el sujeto pasivo y será un objeto material. Ahora, cuando el daño recae directamente sobre cosas u objetos, el objeto material pues, son las cosas afectadas, como por ejemplo cuando se dañan bienes muebles, cuando se atenta contra inmuebles, contra derechos de explotación, por ejemplo, el agua, la electricidad, el robo de cables, muy recientemente el huachicol, los aguas residuales, los derechos reales, cuando los daños que recaigan sobre muebles o inmuebles, sobre fraudes, sobre el dinero, ¿sí? Ahora, el objeto jurídico será ese interés legítimamente y jurídicamente tutelado por la ley, que es lo que cada figura jurídica en el derecho penal y en el Código Penal específicamente considera que se está protegiendo. Si estoy hablando de delitos que atentan contra la vida y la integridad física, pues obviamente estamos hablando de personas. Estamos hablando de que pues, se está protegiendo la vida misma, se está protegiendo a los órganos del cuerpo humano, se está protegiendo a la característica intelectual, se está protegiendo a lo mejor a esa parte de las emociones. Ajá. Obviamente, ya en otro tipo de delitos, pues a lo mejor de carácter patrimonial, el interés jurídico tutelado por la ley, pues será eso, el dinero, el patrimonio, los bienes. Uh-huh. Si estamos hablando de delitos a lo mejor eh, de carácter contra la salud, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Pues la salud pública, porque se está atentando contra la salud pública. Entonces aquí el derecho siempre va a tener interés particular y público en salvaguardar delitos que atenten contra la vida de las personas, como es el homicidio, la participación en el suicidio, el homicidio en razón de parentesco, el feminicidio. ¿Cuál es el objeto material? Quien recaiga esas conductas, puede ser personas. El objeto jurídico es ese esquema sobre el cual va direccionado el bien jurídico tutelado, que en este caso es la vida humana y la integridad física y corporal. Obviamente que todos los delitos sí van a atender a un bien jurídico tutelado, un bien jurídico protegido. Por eso es que debemos recordar que de acuerdo a la clasificación de cada uno de los códigos penales, los delitos deben atender al orden jurídico, es decir, al objeto jurídico o el bien jurídico tutelado. Y cada capítulo, cada título, cada artículo del Código Penal va a atender a ese bien jurídico tutelado en la materia de punibilidad. Por eso algunos bienes jurídicos tutelados aquí como ejemplo, la vida humana, la libertad física, la seguridad, el normal desarrollo psicosexual, la integridad corporal, la salud pública, el patrimonio, la seguridad a la nación. ¿Sí? Entonces aquí los objetos de delito, recordemos, el delito puede ser homicidio, robo, abuso sexual, abuso de confianza, abandono del cónyuge o de hijos, aborto, despojo, lesiones, pero su objeto material es sobre quién está recayendo y el objeto jurídico lo que está protegiendo la ley en sí. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro del análisis de los presupuestos del delito, recordemos que el sujeto activo es quien va a ejecutar la acción a través de un movimiento corporal. Y el sujeto pasivo es quien resiente directamente la acción, ¿sí? Quien va a resentir directamente esa acción, ¿ok? Ahora, el objeto material serán las cosas corpóreas o incorpóreas sobre las cuales se ejerce la conducta, se ejecuta la acción. Y el objeto jurídico es esa protección y tutela de derechos que nos da el Código Penal y las leyes complementarias abocadas a nuestra materia. ¿De acuerdo? Obviamente se pueden analizar varias formas de manifestar los delitos. Y en esta condición, en la práctica, es importante que para resolver una investigación del orden criminal, nosotros entendamos cómo se está estudiando ese delito. Y sobre todo,
partiendo de la definición del delito, hay diversas acepciones, corrientes, enfoques, algunas nociones sociológicas, clásicas, positivistas, doctrinales, jurídicas, incluso hasta criminológicas, que hacen especial la interpretación del vocablo delito, ¿sí? Por tanto, el delito desde su punto de vista jurídico puede atender específicamente a cuestiones de derecho, pero no puede tomar en cuenta a lo mejor las condiciones psicológicas, sociológicas, criminológicas. Entonces, aquí es cuando la criminología sí se va a ocupar de estas condiciones, de no estudiar al delito desde un punto jurídico, sino desde un punto de vista más completo, porque la criminología, al ser una ciencia interdisciplinaria que se va a apoyar de otras ciencias, pues va a ocuparse de la etiología del delito desde su más recóndita acción. ¿De acuerdo? De tal suerte que el delito se va a definir de acuerdo con el maestro Rafael de Pina como aquel acto de acción u omisión que sea constitutiva de ser violatorio a la infracción de la ley penal, que de acuerdo para los artículos 7 del Código Penal Federal y 15 del Código Penal de la Ciudad de México, el delito es definido como ese acto de acción u omisión que están sancionando las leyes en materia penal. Es muy sencillo el concepto de delito. Es un acto, es una conducta que puede ser dolosa, culposa, de acción, de omisión o de comisión por omisión, pero que para efectos de ejecución van a sancionar las leyes penales. Desde su punto de vista como noción jurídica, el delito se va a desprender de dos aspectos, una noción jurídico formal y una noción jurídico sustancial. Es decir, que la noción jurídico formal del delito va a atender a ese aparejamiento de una sanción, que de acuerdo con cada una de las categorías típicas que hacen al catálogo de delitos, el delito en la materia concreta se debe describir a una enunciación para que merezca una sanción penal materia de hechos. Y desde el punto de vista jurídico sustancial, debe atender a los elementos positivos, negativos, normativos, sustantivos, de los cuales va a constar el delito, para que los estudiosos encuentren el grado de concordancia en cuanto al número de elementos que pueden conformar el delito. Pero no pueden existir coincidencias, porque el delito puede atender a corrientes unitarias, totalizadoras, atomizadoras o analíticas. ¿Sí? Desde el punto de vista unitario o totalizador, se entiende que el delito es una entidad completa y sobre todo que en el grado de unidad no admite divisiones, que desde el elemento atomizador o analítico, el delito puede ser resultado de varios elementos que participen en él y que van a dar origen al mismo. Y estas corrientes penalistas dan forma a esos determinados elementos. ¿Por qué? Porque cuando menos el delito necesita de dos elementos. Algunos requieren, no sé, desde un concepto requieren tres, otros entenderán que el delito se integra con 7 elementos. Yo, desde muy particular, lo integro con un concepto pentatómico, es decir, 5 elementos. Hay teorías bitómicas, tritómicas, tetratómicas, pentatómicas, pero sobre todo que desde el punto de vista jurídico sustancial, el delito se hace a una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Sí? Entonces, en esa tesitura, la noción que nos marca Jiménez de Azúa es que, de acuerdo a las corrientes, los números de elementos que pueden participar en el delito pueden ser bitocómicos, tricómicos, tritómicos, perdón, tetratómicos, pentatómicos, hexatómicos y heptatómicos. Y aquí cada uno de ustedes puede ver en la lámina cuáles son los grados o cuáles son esos elementos que participan en el delito. Pero para efectos del derecho penal, el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Sí? Entonces, este es mi concepto que yo les presento aquí, el más sencillo, el que más nos va a despertar ese interés de estudio, que el delito es una conducta de acción o de omisión, porque debe llevar aparejado un movimiento corporal del individuo
para poder ejecutar la acción, ¿sí? Es típica porque está dentro de un catálogo de delitos llamado Código Penal. Es antijurídica porque atenta con, perdón, porque atenta contra las instituciones sociales, públicas del Estado. Es culpable porque debe ser sancionada por las leyes penales. Y es punible porque al encontrarte responsable de haber cometido un delito, obviamente necesitas pagarlo por esa comisión. ¿De acuerdo? Ahora bien, el delito con sus elementos, de acuerdo a la codificación objetiva, que es el Código Penal, en sus artículos 15 al 19, nos va a dar dos directrices, sus elementos positivos y negativos. Desde el elemento pentatómico, recordemos que aquí están los elementos positivos, que el delito es una conducta típica, es una conducta antijurídica, es imputable, es culpable, hay condicionalidades objetivas que pueden modificar esas circunstancias, ¿no? Y es punible. Que dentro de los elementos negativos, si hay una conducta, pudiera haber la carencia de algunos elementos de la conducta que impidan que el delito sea consumado. Si la tipicidad es esa condición de cómo está descrito el delito en el Código Penal, probablemente no reúna las condiciones que nos dice el Código Penal y se convierta en un elemento atípico. Que dentro de la antijuridicidad, que es lo contrario del derecho, puede haber causas justificadas para poder permitir que una conducta en materia de delito sea justificada. Es decir, un policía que a lo mejor está en una balacera y priva de la vida a dos personas, pues está en un cumplimiento del deber, porque aparte de que es un servidor público, debe proteger su integridad física y corporal y principalmente la vida. Hay condiciones de imputabilidad, sí, y también condiciones de inimputabilidad. ¿Por qué? Porque hay presupuestos del delito que no son, que son inimputables en este caso, que no pueden ser sancionados por las leyes penales, como son los menores de edad. Para el derecho penal en México, principalmente los menores que cometen delitos no son llamados delincuentes, son llamados menores infractores. Ahora, por otra parte, la culpabilidad es esa sanción que encuentra el Ministerio Público para hacerte responsable por una conducta, pero pudiera ser una conducta inculpable, ¿sí? Que de acuerdo a la falta de condiciones objetivas, se va a derivar las causas, las excusas absolutorias, que aquí en el punto quinto, sexto y séptimo de los elementos negativos, vamos a encontrar a las atenuantes o bien a las agravantes materia del delito. Ahora, el delito se puede clasificar y de acuerdo a la forma de comisión en diversas categorías. Recordemos que desde épocas primitivas los delitos de acción y omisión siempre han existido, pero que de acuerdo a las nuevas teorías del siglo XX o del siglo XIX, los delitos en Alemania llamados impropios eran de omisión y los delitos en Francia de comisión por omisión. Es decir, que el delito puede atender de acuerdo a la forma del comportamiento humano y voluntario del ser, de la persona. Es decir, nosotros tenemos que ver el grado de responsabilidad dolosa, culposa o preterintencional. ¿Para qué? Para ser a un sujeto activo en la acción de cometer un delito o negativo en la actividad de no hacer, que pueda provocar un resultado. Es decir, a lo mejor una persona que iba conduciendo un vehículo a una velocidad promedio de 60 kilómetros, pero que de la nada se atraviesa un peatón y le provoca la privación de la vida o la cesación de la vida, ¿qué pasa ahí? Pues a lo mejor el agente activo no tenía la intención de provocar un daño tan grave como era privar de la vida a una persona, ¿sí? Y entonces es aquí que de acuerdo a la conducta, a ese comportamiento volitivo del ser humano, es que el Código Penal sea aplicado por el Ministerio Público para poder explicar cuál fue el resultado material, ¿sí? Entonces, el artículo 15 del Código Penal nos establece que el delito solamente va a ser realizado y atendido por dos categorías.
delitos de acción o delitos de omisión. Recordemos que dentro del concepto de acción siempre va a prevalecer un elemento esencial, el movimiento corporal de los seres humanos para la ejecución de esa acción. Es decir, la acción va a consistir en conductas de actuar o de hacer, lo cual puede llevar a un agente criminal a realizar uno o varios movimientos corporales para cometer infracciones y que la ley va a estudiar esos instrumentos por sí mismas, pero que también a través de los movimientos corporales el ser humano pueda valerse de otros instrumentos, valerse de otros mecanismos, incluso puede valerse de animales, de personas para cometer delitos, ¿sí? Ahora, la acción entendemos que es cuando este delincuente se vale, por ejemplo, en esta parte cuando se utilizan personas, el agente criminal puede hacerse valer de otra persona inimputable para la autoría inmediata o mediata de un delito, como es el caso de los menores de edad, de los incapaces, de los adultos mayores, que también ya están dentro de la categoría de personas inimputables. Y que son utilizados como instrumentos, ¿para qué? Para ejecutar y cometer delitos. Ahora, recordemos que la conducta sí puede realizarse a través de uno o varios movimientos complementarios. Es decir, aquí en la conducta nosotros vemos el ejemplo que es privar de la vida a alguien a través del homicidio o del asesinato, pues a la gente puede comprar o hacerse valer de, no sé, sustancias letales, ¿no? Como puede ser algún corrosivo, puede ser alguna sustancia química con las características de ser veneno. La sobredosis de fármacos también pueden ser sustancias letales. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, por otro lado, la acción, como lo acabo de referir, requiere que el sujeto activo realice movimientos corporales para que se pueda ejecutar el delito. Entonces, si recurrimos otra vez al ejemplo del homicidio, del asesinato, el agente criminal puede colocar una almohada sobre la cara de su víctima y privarlo del oxígeno, lo cual lo va a conducir a la muerte. Ahora, dentro de los elementos de la acción, debe existir el elemento de la voluntad, el elemento volitivo, una actividad que provoque un resultado material y que hay una relación de causalidad. A esto se le llama el ligamen que une a la acción con el resultado final, que se le llama el nexo causal. ¿Sí? Entonces, voluntad desde un concepto sencillo es ese querer o esa intención por parte de un sujeto activo de cometer un delito. Y obviamente se va a categorizar a través de qué? De la intención que se tenga para cometer ese delito. Entonces, aquí, al establecer el elemento subjetivo, resulta muy importante para el Ministerio Público establecer la probanza de que muchas veces es difícil atender que alguien pueda tener o no la voluntad de cometer delitos. La actividad como concepto general es ese actuar, ese hacer o no hacer en hechos positivos o negativos, pero que van precedidos y encaminados de los movimientos corporales a producir actos ilícitos. Este es el elemento objetivo. Ajá. Y que el resultado será la consecuencia entre la conducta, la voluntad, la acción. ¿Para qué? Para que se encamine esa actividad a través de movimientos corporales a provocar el fin deseado por el agente y que está previsto en el Código Penal. Ahora, por otro lado, aquí el esquema nos dice que el nexo de causalidad será esa liga que une a la conducta con el resultado, pero que para efectos del nexo de causalidad el resultado tiene que ser materializado. Esta teoría le explica muy bien el iter criminis, que es el camino del delito, en sus dos fases, la fase ideatoria y la fase interna y la fase externa, ¿no? Que en este caso hay una causa, una conducta, y aquí el cuadro nos explica
disparar un arma de fuego. El nexo de causalidad nos explica que ese disparo por arma de fuego arrojó ojivas y que el efecto va a ser provocar un resultado material, un daño, que en este caso puedan ser lesiones o en su defecto más grave, privar de la vida al sujeto pasivo. Ahora, puede haber delitos de omisión impropia o de comisión por omisión, como lo estipula el artículo 16 del Código Penal de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el resultado típico atribuible, alguien puede impedirlo o puede evitarlo. Entonces, en esta condición, la omisión se refiere a realizar una conducta típica, pero con esa abstención de no querer producir un resultado, de no hacer, de dejar de hacer, o en su defecto, que el modo constituya de forma negativa el comportamiento. Esto pudiera ser que en la omisión resulte de una inactividad muy voluntaria, ¿no? Pero que se está consciente que se puede violar una ley. Entonces, dentro de la omisión y de las formas, se tienen que distinguir la omisión simple o la omisión propia. Y la omisión propia consiste en ese querer no hacer voluntario, esa forma culposa, pero que de alguna manera se está violando una norma de materia penal. Y que en la comisión por omisión o la omisión propia sí hay una doble condición de deberes, porque por un lado es abstenerte de cometer una conducta, pero por otro lado la estás infringiendo. Si yo sé que no debo conducir un auto alcoholizado y lo hago, estoy en un supuesto de comisión por omisión, ¿sí? En cambio, en un evento fortuito que a lo mejor, ya lo dije, ya lo expuse, iba yo conduciendo mi vehículo y de la nada se me atraviesa un peatón y le provoco lesiones que le han provocado alguna incapacidad o le han privado de la vida, pues ahí sería una omisión simple o propia. Ahora bien, la comisión por omisión, que es conocida como omisión impropia, depende mucho del resultado típico al que se ha llegado. Y sobre todo que el resultado típico debe ser material, pero por una condición de dejar de hacer o de no hacer, voluntaria o culposa, como por ejemplo, olvidarse de, de alimentar a los hijos, así de simple. La obligación alimentaria, si bien es de carácter civil, pues también puede tornarse en la materia penal. ¿Por qué? Porque los alimentos son del orden público. Los alimentos deben de estipularse eh, en tiempo y forma. Los alimentos deben estar en ese sentido como, como estipularlos a través de estos elementos, ¿sí? Y que en ese sentido también nosotros obtengamos sentencias no solo en materia civil, sino en materia penal, porque los alimentos pudieran condicionar el libre desarrollo y el crecimiento de un individuo o de un menor de edad. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, en la omisión simple, pues recordemos que el simple hecho de conocer que un arma de fuego es prohibida en ciertos calibres por la ley y yo, aún a sabiendas de que lo estoy haciendo, bueno, voluntariamente porto un arma de fuego por la calle. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Que la autoridad me puede detener y me va a sancionar por la aportación ilegal de un arma de fuego. Entonces, ¿qué diferencias existen en la omisión propia o simple y en la comisión por omisión? Que en la omisión simple solo se viola la norma que ordena el código, o sea, lo que se está haciendo, lo que se está mandando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la omisión simple son condiciones de poder obrar bien o de obrar mal, que están prohibidas y se va a sancionar un resultado que está tipificado en la materia penal. En la omisión propia se va a comportar ya un resultado jurídico, ¿sí? Uno material, y que en los delitos de omisión simple solamente concibe la inactividad, o sea, el dejar de hacer, el ser omisor, el ser olvidadizo. Ahora, ¿en la omisión simple también puede haber comisión por omisión? Sí. ¿Por qué? Porque en la omisión propia también consisten en condiciones de hacer o de no hacer voluntaria o culposamente. En la comisión por omisión, pues obviamente es el no hacer doloso culposo. Pero, repito, o sea, sí estos elementos de la omisión
tienen que analizarse desde una voluntad, desde una inactividad que está provocando un resultado y sobre todo que el nexo de causalidad estipule por qué se produjo ese resultado. Entonces, en la comisión por omisión, siempre tiene que haber un resultado propio de la actividad y se debe comprobar como nexo causal esa parte de que a lo mejor una madre, con el fin de que no nazca su producto de la concepción, deje de suministrarse alimentos o deje de suministrarse algunos productos para que se proteja la vida de ese producto de la concepción. ¿Sí? Esto ustedes ya lo van a ver más de manera concreta cuando lleven su curso de delitos en particular. Entonces, obviamente, hay formas de cometer delitos. De acuerdo con la conducta, recordemos que los delitos son de acción o de omisión. De acción se requiere concretamente el resultado del sujeto activo a través de los movimientos corporales de elementos dolosos o culposos para provocar el resultado final. En la omisión es la simple respuesta a hechos de querer o no querer cometer delitos. Entonces, obviamente para el artículo 17, el delito puede ser instantáneo, continuo y continuado, de acuerdo al grado de consumación. Los delitos instantáneos son los que se van a agotar en el momento en que se ha realizado todos los presupuestos que mantiene el iter criminis. Es decir, alguien que privó de la vida a una persona con un arma punzocortante, con un arma de fuego, ahí se agota la conducta. En cambio, en los permanentes o continuos, se está violando no solamente el precepto jurídico en materia penal, sino que la consumación del delito pudiera prolongarse por tiempo. Y en el continuado, el propósito delictivo es la pluralidad de conductas que pudieran tener concretamente el mismo tipo penal, ¿sí? Entonces, la duración de los delitos pueden ser instantáneos, permanentes o continuos y continuados, de acuerdo al transcurso del tiempo, al grado de temporalidad que el delito puede tener. Aquí la lámina nos los explica. Un delito instantáneo, como lo acabo de exponer, es el que se consuma desde el momento en que se realizaron todos los elementos, ¿sí? El mismo se agota a la hora de ejecutarlo, como es el disparo de arma de fuego, que como consecuencia va a traer privar de la vida a una persona, ¿sí? El instantáneo con efectos permanentes va a afectar instantáneamente un bien jurídico tutelado, pero las secuelas pueden permanecer por mucho tiempo, como por ejemplo las lesiones. Una lesión no sé, en una pelea, en una riña, pudiera tener cortes en la cara que pueden dejar marcas de por vida o pueden dañar órganos, ¿sí? El continuado que va a producir varias conductas, pero con un solo resultado. Es decir, una mujer que se dedica a vender en una casa de modas, que va, no sé, del inventario, está extrayendo prendas continuamente. Ajá. Ahora, el permanente es aquel que va a prolongar el tiempo a voluntad del sujeto activo. Es decir, en la materia de secuestros, de privación ilegal de la libertad. Ahí, mantener en cautiverio hasta que se paguen los rescates necesarios, estos delitos van a ser también continuos, pero sobre todo permanentes, porque la conducta no se está agotando en un solo acto. Otra de las formas, como ya lo dije, es por la duración, que el delito puede ser instantáneo, permanente o continuo. ¿Por qué? Porque el instantáneo se va a consumar con una sola acción de acuerdo a la voluntad criminal. El permanente o continuo va a ser persistente al resultado del delito, como es el secuestro, la trata de personas, la privación ilegal de la libertad. Ahora, delitos por el resultado, nos dice Jiménez de Azúa que no existe un delito sin un resultado. Obviamente, cuando se ha cometido un delito, ya sea de manera dolosa, culposa, por acción o por omisión, el delito siempre va a tener un resultado material. Entonces, el delito por el resultado pueden ser formales, porque hay delitos de mera simple. Hay delitos materiales porque pueden tener
condiciones de manera externa, con resultados externos. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este sentido, un delito por el resultado, pues lógicamente va a preceder de una actividad y sobre todo que en delitos deben coincidir los movimientos corporales acorde a los tiempos y que deben suceder intrínseca e íntimamente, ¿sí? Obviamente los delitos por el daño que causan pueden ser de lesión, porque de acuerdo con las leyes penales, a ellos la tipicidad les va a dar esa lesión y el grado del bien jurídico tutelado que han perjudicado, como por ejemplo las lesiones o en el homicidio, que es privar de la vida. Pero también el delito patrimonial provoca lesiones porque se está afectando el dinero de las empresas, el dinero de muchas veces de las personas que están poniéndolo sobre la mesa. Los delitos de peligro son aquellos que a lo mejor el riesgo sí está protegido por el bien jurídico tutelado de materia penal, pero la realidad solo atenderá a que momentáneamente pudiera exponerse, no sé, alguna condicionalidad. ¿Sí? Ahora, en esta parte, los delitos de peligro son de manera inmediata y a lo mejor de carácter cognitivo. Algunos penalistas discrepan mucho de esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque en los delitos de daño se tiene que demostrar que realmente se está poniendo en peligro el bien jurídico tutelado, como por ejemplo en la condicionalidad de narcomenudeo, ¿sí? Si realmente se está poniendo en peligro la salud pública. Ahora, puede representar un peligro, sí, pero a lo mejor fue decisión de esa persona consumir esos estupefacientes. Ajá. Entonces, aquí realmente tiene que demostrarse un caso concreto ideal para que nosotros podamos establecer realmente cómo, cómo se está poniendo en peligro esa exigencia de la ley. Por el daño que causan, bueno, obviamente se van a atender a la gravedad, porque recordemos que los delitos de lesión van a causar un daño directo y efectivo, como es la muerte en el homicidio, las heridas, las lesiones, y en peligro cuando solamente la ley penal te exija que tú compruebes realmente que se puso en peligro. Ahora, por la gravedad, los delitos se van a clasificar en delitos y contravenciones, o bien en crímenes. Los delitos clasificados por resultados siempre pueden tener una concepción preterintencional y que de acuerdo al elemento interno pudiera no tener un mal o alta gravedad. Es decir, un delito preterintencional no formula la intención de alta gravedad, como por ejemplo, no sé, un robo simple, ¿sí? A lo mejor no es lo mismo que te despojen de tu teléfono celular a que además de que ya te despojaron del teléfono celular, te hayan provocado una herida con un arma de fuego. Entonces, el delito preterintencional siempre va a tener una condicionante de acción o omisión, pero que de acuerdo a la gravedad del responsable se requieran resultados más concretos. Los elementos por dolo, aquí sí, se va a producir un resultado antijurídico y que típicamente está sancionado por la ley, que con toda intención se está quebrantando esa ley, con conocimiento del hecho, con esa asunción de las circunstancias y sobre todo con esa exigencia de la manifestación humana. A diferencia de los delitos por culpa, pues obviamente es esa falta de previsión del agente activo y sobre todo que a lo mejor puede resultar no tan dañoso ese resultado. Aquí tiene mucho que ver la teoría volitiva, ¿no? O sea, realmente cómo fue esa parte de culpa. Por eso lo sucedido con esta chica automovilista entra muy bien en este supuesto, ¿no? O sea, ella a lo mejor no tenía la intención de atropellar a ese motociclista, pero sin embargo con su conducta, ¿qué hizo? Arrastrarlo X cantidad de metros y hoy día ese muchacho está privado de la vida. Ahí ya dolosamente ella atentó contra ese bien jurídico tutelado que era preservar la vida humana de ese sujeto. Entonces, obviamente, en los delitos dolosos, el agente activo tiene plena conciencia y absoluta intención de cometer un delito y de llegar a consumar el resultado típico. En un delito culposo, el agente no tiene la intención de cometer un delito,
se llega a un resultado típico, pero a lo mejor por condiciones de descuido, de negligencia, de pericia o falta de pericia, de torpeza. Entonces, obviamente, aquí, de acuerdo a los delitos en la materia de dolosa o culposa, pues van a atender al momento de procedibilidad o perseguibilidad. Es decir, los delitos pueden proceder de 2 vías o de 3 vías actualmente. De manera oficiosa, cuando se requiera la denuncia por hechos que se presuman como delitos y que la autoridad tenga conocimiento, como por ejemplo el homicidio, violación, feminicidio, fraudes por cuantía mayor. Ajá. Entonces, esa autoridad deberá proceder de acuerdo a qué? A la comisión del delito. Y la mayor parte de los delitos en el catálogo penal se persiguen oficiosamente. Entonces, obviamente aquí para poder proceder se necesita de una denuncia interpuesta por una víctima, los ofendidos o, en su defecto, el primer respondiente. Hay delitos que se persiguen por querella, sí. ¿Por qué? Porque esto es a petición de parte. Esto es a petición de que el agente pasivo o de sus legítimos representantes ha hecho la denuncia. A diferencia de la posibilidad oficiosa, aquí la autoridad toma conocimiento ya del evento delictivo. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de la querella es ese criterio de la propia víctima para querer proceder o no contra alguna persona que ha cometido una infracción. Y obviamente en condiciones no tan graves que propicie el propio delito. Ajá. Obviamente, en la querella, el perdón del ofendido son condiciones que a lo mejor pudieran sobreseer la acción penal. Ahora, cuando el delito se persigue por querella, los delitos tienen que entenderse como estas reglas a saber, ¿no? O sea, realmente qué delitos son graves y qué delitos no son graves. Aquí, delitos perseguibles por oficio o por querella, bueno, pues por oficio ya lo mencioné, el homicidio, las lesiones graves, feminicidio, violencia familiar hacia menores o hacia incapaces, no sé, adultos mayores, aborto. Por querella, pues a lo mejor el estupro, las lesiones que son muy leves, el abuso de confianza, el hostigamiento sexual o la violencia familiar entre cónyuges. Entonces, entendamos que el delito por su perseguibilidad son de oficio los que están establecidos en su mayoría por el Código Penal, pero que atienden a un grado mayor, a una gravedad mayor. Los delitos por querella son a instancia de parte. Ahora, en esta parte, jóvenes, necesitamos entender que el delito tiene fases, que el delito atiende a varias condicionantes, ¿sí? Y esto va a ser tema de la siguiente sesión. No me voy a meter aquí ahorita, pero bueno, les voy a hablar un poco de esta fase del iter criminis, que es el camino del delito, ¿sí? Pero que en este sentido, nosotros vamos a entender cómo el iter criminis va a dar origen a la criminología, a la criminalística. Por eso no me voy a meter ahorita en esta parte. Otra de las formas de la comisión del delito es la autoría y la participación. Es decir, aquí se va a presentar el concurso de personas. Uh-huh. Que el concurso de personas da aparición a 2 o más agentes activos en materia de delito, pero la ley debe exigir esa concurrencia. Es decir, que el delito por su estructura puede ser complejo o colectivo. Complejo cuando la ley te dice que varios tipos penales pueden constituir en delito, como por ejemplo una persona que ha sido abusada sexualmente a través de violencia y amenaza. Y el colectivo cuando esa exigencia constituye la participación del sujeto pasivo en varios actos. ¿Sí? Entonces, en esta parte, jóvenes, nosotros de acuerdo al delito en autoría y participación, el delito puede ser plurisubjetivo. ¿Por qué? Porque la norma exige la participación de 2 o más sujetos, por eso es pluri, como el incesto, la delincuencia organizada, el adulterio. Y que esa noción de participación debe ser intervenida por 2 o más sujetos de acuerdo a la ejecución del delito sin que se exija la norma.
es decir, como el homicidio o robo cometido por más o más sujetos. Entonces, de acuerdo a esa teoría de la causalidad, la ley penal trata de resolver esa naturaleza de participación de quienes coadyuven a la unión de causar un resultado típico, como son los coautores, los partícipes o los codelincuentes. Y la teoría accesoria nos habla que el autor es quien realiza el acto delictivo a través de una conducta principal, pero con participación accesoria de otras personas. Entonces, esta teoría de la causalidad nos va a establecer que en cualquier caso, cada uno de los partícipes, de acuerdo a los elementos objetivos y subjetivos del delito, deben responder en el grado de responsabilidad por cada uno de los daños cometidos. Entonces, obviamente, por la forma de participación, el delito va a ser codelincuente, multitudinario, de forma mediata o inmediata. Entonces, obviamente aquí el delito va a referirse siempre a un autor material o a un autor eh, intelectual, pero que puede tener instigadores, puede tener cooperadores, puede tener coautores. Y la autoría en concreto es esa persona física que realiza la conducta típica directamente, que puede ser material o intelectual. El autor material es quien realiza de manera directa y material esa conducta. El autor intelectual únicamente va a dirigir y va a planear al delito. Entonces, obviamente, la coautoría va a intervenir dos o más sujetos para complementar ese delito. Y en la complicidad se sabe que las personas que han cometido el delito ayudan a otras a cometer más. La autoría inmediata, obviamente, es cuando se vale de inimputables para cometer el delito. Es decir, menores de edad, incapaces, adultos mayores, que lo son como instrumentos para qué, para que no encuentren responsabilidad. Por eso el crimen organizado, jóvenes, recluta a tanto menor de edad, porque al ser inimputables no se les puede fincar responsabilidad penal. Obviamente, el instigar a cometer conductas es incitar a personas a cometer delitos, como son los delitos de muchedumbre, por ejemplo. Los delitos por, no sé, esta figura que se llama linchamiento, ¿sí? Delitos por provocación o determinación, utilizar y aprovechar ideas que las personas tienen en el reforzamiento de cometer delitos, ¿sí? Entonces, obviamente, el autor mediato es aquel que va a realizar el hecho personal, no lo va a realizar, perdón, ni directa ni personalmente. Va a acudir a personas ajenas o extrañas como instrumentos de ejecución. En cambio, los cómplices saben que las acciones van encaminadas a un hecho delictivo, como puede ser instruir a un autor material, decirle la forma, decirle los caminos por los cuales ese agente pasivo va a transitar, por ejemplo, se me ocurre. Y el encubrimiento se presenta cuando se oculta a los culpables del delito, que es el caso nuevamente de la chica que yo estoy exponiendo, ¿no? Está esta mujer que atropelló a ese motociclista. Su familia le encubrió. ¿Por qué? Porque ocultaron evidencias, ocultaron el vehículo, manipularon escena del crimen y ellos están en un grave problema. Entonces, obviamente, los delitos también pueden ser por mandato que consistirá en ordenar a otras personas que cometan delitos, con beneficio solo de quien lo ordena, como es en el caso de, no sé, homicidios a sueldo. Uh-huh. Por orden, específicamente, un superior ordena a otro inferior cometer un delito, como es el abuso de su autoridad. Y la coacción, que a través de un tipo de amenaza te obliguen a cometer un delito. Obviamente, por consejo se instiga a alguien a que cometa un delito en beneficio del instigador. Es decir, si yo tengo un problema con alguien y yo te instigo a que tú te pelees con él, ahí está. Por asociación, cuando en conjunto llegan al acuerdo para cometer delitos en beneficio de todos. Ajá. Entonces, obviamente, encubrir un delito, propiamente no hay una participación directa, pero sí se ayuda a qué? A ocultar evidencias, a ocultar ese encubrimiento de delitos. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que ser muy
muy perspicaces en que a lo mejor un encubrimiento por receptación va a adquirir en desmantelar, vender, enajenar, comercializar, recibir o trasladar, ocultar objetos que han participado en los delitos, que es el supuesto que estoy poniendo con esta señorita que lamentablemente privó de la vida al motociclista, ¿no? Porque ellos desmantelaron el vehículo, le quitaron las placas, lo ocultaron, ¿sí? Entonces, en esta cosa, el artículo 244 nos dice que cuando un objeto es materia de venta, que ya ha participado de un delito, obviamente se tienen que tomar precauciones. Por eso, cuando se compran vehículos ya usados, hay que tener conciencia de si esos vehículos no tienen mandamientos judiciales, no tienen carpetas de investigación abiertas. Aquí en los casos de asociación delictuosa, también ya se le conoce como delitos de banda o de bandas organizadas, en donde tres o más personas se organizan con el propósito de delinquir, ¿sí? Esto es ya delito más grave. Se agrava la pena, ¿por qué? Porque si los servidores públicos o que pertenezcan a corporaciones policiales o que pertenezcan a fuerzas armadas participan, obviamente se agrava. La pandilla, pues es esa reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que sin como tal estar organizadas, fortuita, casual o por ocio cometan delitos, ¿sí? Obviamente sí se va a llevar esta parte de que la pandilla, por ejemplo, en la asociación delictuosa sí hay esa organización de delinquir y en la segunda no, va a ser más fortuito. Entonces, obviamente en la muchedumbre, que es un tipo de delincuencia grupal, esa reunión de individuos desorganizado y transitoria pueden dar pie a un delito, como es el caso de los ataques tumultuarios, como lo vimos en la venganza primitiva o la venganza privada, hacer justicia por propia mano. ¿Por qué? Porque el presunto es arrancado de la autoridad para hacerle justicia por propia mano, ¿sí? Aquí generalmente cuando vienen delitos por linchamiento, no se confía ni en la procuración, mucho menos en la administración y cuando menos en la impartición de justicia. Entonces, obviamente, aquí en las gráficas lo pongo, ¿no? Aquí, delitos de asociación, ¿sí? Entonces, obviamente, muchachos, también las personas morales, como lo abordé al principio de la sesión, tienen responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque como tal, el delito es cometido por personas físicas, pero se valen de estas entidades para cometer delitos. Entonces, no es que se sancione como tal a veces a las personas morales, pero sí se sanciona a las personas eh, físicas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, jóvenes, nosotros tenemos que entender que el delito atiende a varios presupuestos, que el delito debe estipularse siempre en estas líneas de cómo analizarlo, en estas líneas de cómo el delito debe traer consecuencias, debe traer un concurso. Por ejemplo, en un concurso de delitos, aquí el delito va a estipularse a través de que con una conducta puedan ejercerse varios resultados, ¿sí? O con varias conductas diversos resultados. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a entender que el delito, en un principio, con una sola conducta va a producir un resultado. Pero en el concurso ideal y formal hay reglas de punibilidad, porque en el concurso de delitos una sola acción puede cometer varias infracciones. Es decir, aquí el ejemplo que expongo, ¿no? Juan Pérez dispara su arma de fuego, pero en eso atraviesa el cráneo de Juan López y también la misma ojiva causa lesiones a Juan Gómez. Y en eso mismo se rompe un jarrón. Ajá. Y nada más fue un solo disparo de arma de fuego. Entonces, en un sentido estricto, con una misma conducta se han cometido varios delitos: homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena. Ahora, en el concurso de normas pudiera aparecer, esto lo vimos en la sesión anterior, que una persona introduce al país mercancías sin el pago de impuestos. Pues no solo está afectando el bien jurídico tutelado del Código Penal, sino también el Código Fiscal de la Federación o bien la ley aduanera. En el concurso ideal,
recordemos, con una sola conducta se va a infringir 2 o más disposiciones penales, ¿sí? En cambio, con el concurso ideal, la finalidad siempre va a ser que el delito sea compuesto. En el concurso compuesto de delitos, el propósito siempre es que con una sola acción tú atentes contra los demás bienes jurídicos tutelados. En el concurso de delitos formal, una sola acción va a producir varias infracciones. El real, con varias acciones se van a cometer diversas infracciones o diversos delitos, ¿sí? Es decir, en el ideal o formal, solamente con una sola conducta se van a producir varios resultados, como ya lo vimos. Un solo disparo puede provocar lesiones, puede privar de la vida a alguien, puede provocar daño en propiedad ajena. En cambio, en el real, se necesitan de muchas conductas. ¿Para qué? Para producir varios resultados. Como aquí, en el concurso real, una persona que se dedica a vandalizar, roba, destruye, lesiona, golpea. En cambio, en el concurso material se va a definir que con varias conductas se pueden infringir varias disposiciones en materia penal. Entonces, hay que entender mucho esta parte, ¿no? Que el delito puede atender a varios presupuestos, como lo dije. Entonces, en esa condición, nosotros tenemos que ser muy analíticos para ser coadyuvantes del Ministerio Público y atender qué estamos haciendo como abogados. ¿Me explico? Y que en esa tesitura nosotros entendamos que los presupuestos de delito siempre deben de hacerse de manera no análoga, sino de manera fáctica, lógica, congruente, probatoria, sobre todo probatoria y jurídica, apegados a esos bienes jurídicos tutelados sobre los cuales versa el derecho penal. Como lo apunté hace unos momentos, vamos a cerrar la sesión con el último tema, que sería el intercrímenes y sus fases. Y aquí vamos a relacionar mucho esta condición de cómo el derecho penal necesita un camino del delito y esta fase del desarrollo y evolución y vida del delito tiene una génesis, tiene un desarrollo y tiene un proceso evolutivo. Y radica en la importancia de dar punibilidad definitiva a la fase interna y a la fase externa de esos agentes criminales. ¿De acuerdo, jóvenes? Hasta aquí concluimos la clase de hoy. Les agradezco infinitamente su atención. Regálenme un comentario en el canal, por favor. Regálenme un like para saber que esta clase ha sido comprendida y sobre todo entendida por ustedes. Pasen muy buena noche. Hasta pronto.